Hoy vamos a preparar una deliciosa crema extra firme de fresas perfecta para rellenar tartas, pasteles de plancha, cupcakes, brazos de gitano, bollería casera, vasitos individuales y también para decorar postres con una terminación bonita, limpia y profesional. Es una crema muy fácil de elaborar con ingredientes sencillos, económica y con una textura firme, suave y cremosa al mismo tiempo. Además no lleva mantequilla y puedes ajustar el dulzor a tu gusto utilizando el endulzante que prefieras. Una crema muchas veces marca la diferencia en un postre casero porque no solo aporta sabor, también aporta jugosidad, estabilidad y una presencia preciosa cuando cortamos la tarta o decoramos con una manga pastelera. Y esta crema de fresas cumple con todo eso. Tiene un sabor natural delicioso, un color precioso y una consistencia perfecta para trabajar. Si te gustan este tipo de recetas caseras explicadas paso a paso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna receta nueva. Primer paso, lava muy bien 600 gramos de fresas, retira las hojas y córtalas en trozos pequeños. Intenta elegir fresas maduras, aromáticas y de buena calidad porque cuando una receta lleva fruta natural, el sabor final depende muchísimo del producto. Cuando ya tengas las fresas cortadas, pásalas a una cazuela o una sartén amplia. Añade el zumo de medio limón, que son aproximadamente unos 50 mililitros. El limón no aporta sabor, también ayuda a realzar el gusto natural de la fruta, a equilibrar el dulzor y ayuda a que las fresas no se oxiden. Añade también 2 cucharadas colmadas de azúcar de coco. El azúcar de coco lo puedes sustituir por azúcar moreno, miel, azúcar común o el endulzante que más te guste. Aquí puedes adaptarlo completamente a tu gusto. Lleva la cazuela al fuego medio. Remueve de vez en cuando y deja cocinar durante unos 2 a 3 minutos. Las fresas son una fruta muy apreciada en repostería por su aroma fresco, su ligero punto ácido y su color natural tan bonito. Además contienen vitamina C, antioxidantes y mucha agua, por eso aportan frescura a cualquier crema o relleno. Verás cómo las fresas empiezan a soltar su jugo, se ablandan y desprenden un aroma delicioso. Muchas personas piensan que al cocinar la fruta pierde todas sus propiedades, pero realmente no es así. Puede reducirse una pequeña parte de algunas vitaminas sensibles al calor, pero la fruta sigue conservando minerales, fibra, sabor y gran parte de sus beneficios. Además, al cocinarlas conseguimos concentrar el sabor y una textura ideal para cremas, mermeladas, compotas, rellenos y salsas dulces. Por eso las fresas cocinadas funcionan tan bien en repostería. Cuando estén listas, retira la cazuela del fuego. Ahora tritura las fresas para conseguir un puré fino, liso y sin trozos grandes. Si deseas una crema todavía más fina, puedes colar el puré para retirar las semillas. Yo lo dejaré así tal cual. Y aprovecho para decirte que si este vídeo te está gustando, puedes dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta leeros y saber desde dónde seguís las recetas. Con el puré de fresas todavía caliente, añade 4 yemas de huevo. Las yemas aportan cremosidad, suavidad y un acabado mucho más rico en boca. Agrega también 60 gramos de maicena y una pequeña parte de leche. Si no quieres utilizar maicena, puedes sustituirla por 120 gramos de harina común. Mezcla bien hasta disolver todo y evitar grumos. Después añade el resto de la leche poco a poco mientras sigues mezclando. La cantidad total de leche es de 300 mililitros. Puede estar fría o templada. Ambas opciones funcionan perfectamente. Lleva nuevamente la mezcla al fuego medio alto. Ahora cocina sin dejar de remover en ningún momento. Es importante remover bien el fondo y las esquinas de la cazuela para que la crema espese de forma uniforme y no se pegue. Poco a poco verás cómo cambia la textura, pasará de líquida a una crema espesa, brillante y con mucho cuerpo. Cuando esto ocurra, añade la vainilla o la esencia de fresa, solo un toque para acompañar el sabor natural de la fruta sin taparlo. Ahora pasa la crema a un recipiente apto para calor. Cubre con plástico en contacto tocando la superficie para evitar que se forme costra.
Primero deja que pierda el calor a temperatura ambiente, después llévala a la nevera durante un mínimo de 2 horas hasta que esté completamente fría y firme. Una vez fría la crema de fresa, seguimos con el siguiente paso. En un bol grande añade 500 ml de nata muy fría. Yo utilizo nata de origen vegetal, nata Ambiente Puratos, pero puedes utilizar la que tú quieras, nata de origen vegetal o nata de origen animal. Bate durante unos minutos hasta conseguir picos firmes. Debe quedar estable y muy cremosa. Saca la crema de fresas de la nevera y bátela unos segundos aparte para devolver la suavidad. Esta crema base por sí sola ya está deliciosa. La puedes utilizar como relleno para mil hojas, tartaletas, donuts, croissants, napolitanas o incluso como crema para servir en copas de postre. También funciona muy bien como base para otros postres caseros. Ahora incorpórala poco a poco a la nata montada. La incorporas en 2 tandas. Bate a velocidad media hasta integrar todo. Enseguida obtendrás una crema firme, lisa, aireada y muy fácil de trabajar. Como puedes ver, esta crema marca muy bien con la manga pastelera. Para la decoración estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton, ideal para hacer rosetones clásicos bonitos y con bastante volumen. También puedes utilizar la boquilla grande número 1E, perfecta para decoraciones más marcadas, elegantes y vistosas. Con cualquiera de las 2 boquillas, esta crema responde muy bien porque tiene estabilidad y mantiene la forma. Eso la hace ideal para decorar cupcakes, bordes de tartas, rosas sencillas, copetes altos o terminaciones profesionales. Esta cantidad te dará para rellenar una tarta de 20 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de crema o para un pastel de plancha completo. También puedes preparar varios vasos individuales o una buena cantidad de cupcakes decorados. Además, la puedes elaborar con un día de antelación sin problema. Se conserva muy bien en la nevera durante unos 4 a 5 días, siempre bien tapada. Si te ha gustado esta receta, no olvides regalarme un me gusta y compartir este vídeo con familiares y amigos para que más personas puedan preparar esta deliciosa crema de fresas en casa. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas recetas. Déjame también en los comentarios desde qué país me estás viendo y cuéntame para qué utilizarás esta crema, porque me encanta leeros y conocer vuestras ideas. Y si hay alguna crema de fruta que te gustaría que prepare próximamente, como crema de mango, limón, piña, frutos rojos, melocotón o la fruta que más te guste, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque estaré encantada de leerte y traer nuevas recetas al canal. Muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, a los nuevos seguidores y a todas las personas que apoyáis cada vídeo con vuestro cariño, vuestros comentarios y compartiendo las recetas. En este canal encontraréis muchísimas recetas con fruta, tartas, rellenos, postres caseros, masas, cremas y muchas ideas fáciles para preparar en casa. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Os mando un abrazo enorme, que disfrutéis muchísimo de la receta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.